Hola a todos, soy Yarexi y hoy les voy a hablar de los procesos y elementos de la entrevista clínica. Para comenzar, debemos de saber que todo proceso psicológico opera desde el momento en que dos seres humanos entran en contacto. Para esto, en la entrevista vamos a encontrar a un entrevistador y a un entrevistado, en el cual el entrevistador se va a encargar de hacer las preguntas, pues referentes a lo que sea la información que se quiere obtener. Entran en contacto cuando empieza esta serie de comentarios, ¿no? Empieza a conocer un poquito cómo empieza todo esto. Y por su lado, el entrevistado es aquel que va a responder a estas preguntas, que va a comenzar pues con lo necesario, con lo que le están preguntando. Sin embargo, pueden haber algunos mm, pues mecanismos del entrevistado que no permiten que la información sea clara y concisa. Por ende, hoy les voy a hablar de esos 5 que encontramos. El primero de ellos es la resistencia, que es aquel que es una conducta de oposición de un individuo frente al otro, que en esta parte cuando se le empieza a preguntar algo simplemente se niega, ¿no? El sujeto calla, no dice lo que le están preguntando, simplemente pues se queda pensando, se queda analizando. Igual de repente podemos observar la postura del sujeto, ¿no? Que se cruza de brazos, que voltea hacia otro lado, que empieza pues a jugar, ¿no? Con las manos, que con la pulserita o con su cabello o algo en particular, evitando así de esta manera contestar lo que se le está preguntando. Podemos encontrar también dentro de la resistencia pues que el aburrimiento, ¿no? Que empieza a bostezar, ya cierra los ojos, se empieza a hacer el dormido o evita realmente hablar de cualquier tema que le están preguntando, ¿no? Se opone directamente pues a comentar algo, simplemente no tiene deseos de hablar ni de contestar nada de lo que le están preguntando. También después podemos encontrar la transferencia, ¿no? Que es aquella donde alguna actitud de otra persona, ya sea que la hayamos tenido en casa o que hayamos conocido en algún lugar, la transferimos al terapeuta, ¿no? Yo puedo decir, ay, es que me recuerda demasiado a mi padre, ¿no? Es una persona muy enojona, muy callada, o empezamos de esta manera a proyectar, ¿no? Esa parte que nos hace recordar. Podemos encontrar 3 tipos de transferencias, que son las positivas, las negativas y la contratransferencia, ¿no? En las positivas es esta parte que los sentimientos son amistosos. La persona que es el terapeuta la encontramos amigable, nos hace pues reflejar esa seguridad de querer comentarle pues lo que estamos pasando, qué es lo que está sucediendo. Pero en la negativa es aquí donde realmente encontramos ese trasfondo, ¿no? Lo que les comentaba al principio, podemos ver reflejados tal vez a papá, a mamá, al vecino, al primo, y empezamos a decir, ay, es que yo no tengo por qué comentarle nada, ¿no? O sea, me genera un malestar continuo el tener que hablar con él, el querer estar ahí, y de repente empezamos con ese sentimiento de, pues mejor no, ¿no? Evitamos todo ese tipo de temas. Y ya en la contratransferencia es aquí cuando el terapeuta empieza pues con sus sentimientos o algunos pensamientos que lo hacen recordar, ¿no? Y de repente pueden empezar como de, ay, pues fíjate que yo también viví lo mismo, yo pasé por algo similar, algo así me tocó vivir, pero aquí el terapeuta tiene que estar seguro de que en este momento sus sentimientos deben de quedarse dentro. Estamos escuchando al entrevistado y vamos a realmente poner atención en lo que nos está comentando. No nos vamos a distraer pues recordando lo que nos pasó, qué era lo que nos sucedió, como, o cambiándole el tema. Nos vamos a enfocar en lo que nos están diciendo. Después encontramos los mecanismos de defensa. Estos pueden ser varios. Encontramos la represión, la regresión, el desplazamiento, la racionalización y la negación, entre otros, ¿no? En esta negación, pues negamos algún acto que nos haya generado algún malestar, ya puede ser, por ejemplo, en la pérdida de un ser querido, pues negamos, ¿no? Como de, ay, pues ya pasó, ¿no? Nos negamos a llorar, nos negamos a hacer algún tipo de comentario porque nos duele, ¿no? Empezamos a evitar el tema para no entrar, pues es que me va a doler, es que yo me acuerdo de, o pienso, o algo así, ¿no? Evitamos por completo. Por penúltimo tenemos la ansiedad, ¿no? Que
Freud descubrió que la ansiedad surge de situaciones en las que el sujeto no puede manejar la atención, ¿no? Eh, Normalmente se presenta cuando sentimos ese miedo de que no sabemos qué es lo que está pasando, que no podemos tener el control de la situación que se nos presenta y que por ende entramos con ese miedo y esa angustia de tener una respuesta. Podemos encontrar tres tipos de ansiedad, que es la objetiva, la neurótica y la moral. Voy a hablar un poquito de la moral por cuestiones de tiempo, ¿no? En la moral puede o normalmente surge por aquello que nos dicen en casa, en la calle, en la cultura en la que vivimos, en el lugar en donde vivimos, ¿no? Un ejemplo muy claro, ¿no? Es cuando te dicen, pues es que como mujer debes de saber cocinar, debes de saber lavar, debes de saber tender las camas y demás, ¿no? Porque en esta manera, si no empiezan esos sentidos de castigo, de tener que decir, es que soy inútil, empiezan todo ese tipo de cuestiones en las cuales nos hacemos sentir menos, ¿no? Por las cuestiones en las cuales eh, nos las inculcan así y no las creemos, ¿no? Y empieza ese miedo, esa pelea con uno mismo, en la cual no podemos estar tranquilos. Y ya por último encontramos la catarsis, que la catarsis puede definirse como el despliegue de emociones, como un acto de explosión emocional. En este caso, pues empezamos comentando todo lo que nos molesta. Continuamente tenemos que hablar y realmente no hacemos caso, ¿no? A lo que nos están preguntando. Simplemente tal vez eh, un acto de alguna persona o alguna situación en la calle, en el trabajo o en la escuela nos genera un malestar, ¿no? Y lo primero que hacemos es descargar todo eso, empezar a sacar todo lo que está pasando, cómo me estoy sintiendo en este momento. Tal vez la entrevista es para hablar de tal vez un evento traumático del pasado, pero en este momento me está doliendo esta situación actual y por ende empieza la catarsis, ¿no? Empezamos a sacar tal vez esto, o también de alguna u otra forma nos están preguntando del presente, ¿no? Y nos vamos al pasado a hacer esta catarsis porque es algo que no hemos podido, pues, reparar, ¿no? Que es un daño que todavía nos lastima bastante. Y yo concluyo con esto de que la suma de los procesos psicológicos descritos, que aquí fueron 5, la resistencia, la transferencia, la ansiedad, los mecanismos de defensa y la catarsis, pues son procesos que se encuentran diariamente en todo tipo de entrevistas, que se pueden encontrar de esta manera, pues siempre, ¿no? Que son factores que, que a veces van a ser un poquito difícil la comunicación con el entrevistado y el entrevistador. Sin embargo, como entrevistadores debemos de conocer pues todo esto, ¿no? Saber que también la posición, el lenguaje no verbal es de gran ayuda para conocer el mensaje. No debemos de caer en falsas ideas de pues yo creo que me quiso decir esto o yo opino que quizá se quería comentarme esto. No, tenemos que llegar realmente a este punto, a la conclusión de que estos también, todos estos procesos que había comentado anteriormente, nos sean de utilidad para llegar a una conclusión pues realmente verdadera, ¿no? Que sea lo que nos querían decir tal y como es, sin parafrasear y sin pensar que posiblemente sería. Gracias por su tiempo.